Cuando escuchamos hablar sobre ronquido, normalmente pensamos en adultos. Sin embargo, cada vez es más común que los niños ronquen. Y esto no es normal. De hecho, es muy malo para su salud y para su crecimiento. Hola, soy la doctora Nayeli Ugalde, especialista en ortodoncia enfocada en la respiración. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el ronquido, la apnea del sueño y cómo prevenirle, cómo tratarlo y cómo identificarlo. Primero, ¿qué es el ronquido? El ronquido es el sonido que produce la vía aérea alta entre la nariz y la garganta cuando hay dificultad para que pase el aire. Los tejidos están muy cerca, vibran y ese es el sonido que escuchamos. Sin embargo, en los niños es una gran alerta porque quiere decir que no están respirando de manera eficiente ni adecuada y que por lo tanto no se están oxigenando bien y tampoco están durmiendo bien. ¿Y qué es la apnea del sueño? Bueno, es un paso después del ronquido, donde al aire le cuesta tanto trabajo pasar que nuestro pequeño deja de respirar por segundos, incluso por minutos. Cuando esto sucede, el cerebro necesita hacer algo para que vuelva a oxigenarse el cuerpo, entonces nos despierta un poco. A esto le llamamos microdespertares. Esto puede suceder varias decenas de veces, incluso cientos de veces en una sola noche. Eso es lo que no permite que nuestro niño entre a sueño profundo y por lo tanto no descanse bien, no crezca bien, esté irritable el día siguiente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué se debe que un niño ronque o tenga apnea del sueño? Principalmente a 5 razones. Una, amígdalas adenoides muy engrandecidas, que se haya enfermado mucho y entonces no permite que pase el aire. Que la nariz esté obstruida, que tenga mucho moquito, que tenga muchas alergias, que tenga rinitis alérgica, por ejemplo, o que ya tenga engrandecidos los cornetes, una mandíbula retruida. Cuando tenemos la mandíbula muy hacia atrás, esta parte de la faringe queda muy estrecha y no permite que pase el aire, o puede ser incluso hábito, que tenga el hábito de tener siempre la boca abierta y de estar respirando por la boca. Respirar por la boca no es la mejor manera para oxigenarnos, y también al tener la boca abierta, la lengua se va hacia atrás cuando dormimos y eso es lo que hace la obstrucción y provoca el ronquido. Y otra cuestión que también puede provocar este ronquido es un paladar muy estrecho. ¿Por qué? Porque el paladar es el piso de la nariz, comparten la misma estructura. Entonces, si el paladar está estrecho, la nariz está estrecha y por lo tanto hay menos paso para el aire. ¿Y por qué es tan grave en los niños? Bueno, por una parte ya vimos que cuando nosotros tenemos una baja oxigenación, el cerebro nos está despierto y despierta en la noche. Entonces, esto provoca que nuestros niños no descansen bien y los afecta emocionalmente. Están irritables, pueden tener problemas de conducta, bajo rendimiento en la escuela. También esta baja oxigenación les puede provocar problemas de salud o a una alta predisposición a ciertas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, obesidad y bueno, también pues su sistema inmune no está tan bien porque pues no se ha podido reparar en la noche como debería. La gran diferencia con los niños es que ellos están en crecimiento y en desarrollo. Un adulto ya está terminado, pero en la infancia es cuando se determina el estado de salud que vamos a tener en general y el grado de bienestar que vamos a tener en la adultez. En el momento en que los niños entran en sueño profundo es cuando se produce la hormona de crecimiento. Es por eso que los niños que roncan mucho o que tienen apnea del sueño no crecen lo que deberían. Son niños pequeñitos, son los más bajitos de su salón o ven que la familia en general es alta y el niño se está quedando pequeñito. Y también muy importante en sueño profundo y reparador es cuando el cerebro tiene todo su proceso de neurodesarrollo, de aprendizaje, de memoria, de capacidad de seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces los niños que no duermen bien, que no respiran bien, normalmente tienen algunos signos y síntomas de déficit de atención e hiperactividad, que como tal no tienen el trastorno, pero tienen síntomas que se pueden confundir y que incluso los medican sin antes revisar si está respirando o durmiendo adecuadamente. Y aquí quiero aclarar que es muy diferente un niño a un adulto, porque un adulto que ronca, que tiene apnea del sueño, va a estar siempre cansado.
Un niño no. Un niño va a estar hiperactivo, irritable, a lo mejor con problemas de conducta, porque su sistema funciona muy diferente. Recordemos que está en crecimiento, tiene sus células y todas sus funciones al máximo, entonces el cuerpo trata de compensar esa falta de sueño con más actividad y más energía. Entonces, la hiperactividad es como normalmente se ve en niños cuando no duermen bien. ¿Cómo puedes detectar si tu hijo tiene apnea del sueño o tiene alguno de estos problemas? Bueno, lo primero es observar cómo duerme. Si ronca, si hay pausas en su respiración o se escucha que tiene dificultad al respirar, seguramente ahí hay un problema. También son muy inquietos al dormir, son de los que se mueven a todos lados, que incluso sudan cuando duermen o que se están parando en las noches a ir al baño o que se hacen pipí en la cama. Estos pequeños también pueden tener posiciones extrañas para dormir, normalmente con una hiperextensión de la cabeza, como la cabeza hacia atrás, para que entre un poquito más de aire. Si le cuesta trabajo despertarse, si te cuesta trabajo levantarlo en las mañanas, si tiene muchas ojeras o inmediatamente al despertar se ve cansado, también ahí es un signo importante. Pero recordemos que normalmente en el día va a estar también hiperactivo. Y por último, si tenemos a un pequeño con problemas de conducta, con problemas para concentrarse, con bajo rendimiento escolar, es importante revisar antes que nada cómo está respirando y cómo está durmiendo. En cuanto a su cara y a su boca, van a encontrar algunas diferencias también. Por ejemplo, que el mentón se está quedando hacia atrás, que el paladar está estrecho, que no tiene espacio para los dientes nuevos, que tiene una cara alargada o una nariz aguileña. Todo esto significa que su cara no está creciendo adecuadamente porque no puede respirar bien por la nariz y está respirando por la boca. ¿Cuál es el tratamiento si notamos que entonces nuestro pequeño empieza a roncar o tiene apnea del sueño? Es importante saber que esto se debe tratar de manera transdisciplinaria. Si el pequeño tiene una obstrucción nasal, es lo primero que se debe de tratar. Si no puede respirar por nada por la nariz, no hay nada que hacer más que destaparla. Hay que identificar si es por alergias, por ejemplo. Entonces sería bueno consultar a un alergólogo. Pero si ya tenemos algún otro tipo de obstrucción, como por cornetes, por adenoides, por amígdalas, anginas, entonces hay que consultar a un otorrinolaringólogo. Pero la clave para un tratamiento duradero es sí o sí la ortodoncia enfocada en la respiración, porque es la única especialidad que puede hacer cambios estructurales y en hábitos que va a hacer que el resultado sea permanente. Si nuestro otorrino opera a nuestro pequeño y le quita las amígdalas, pero sigue respirando por la boca, va a seguir teniendo problemas. Por eso se debe de rehabilitar. ¿Qué hacemos en la ortodoncia enfocada a la respiración? Trabajamos desde el paladar, lo ampliamos para que la base de la nariz sea más amplia. También aplanamos el paladar para darle más espacio a la nariz, no solo a los lados, sino en altura. Eso también evita que el tabique nasal se desvíe durante el crecimiento. También nosotros avanzamos la mandíbula cuando se está quedando hacia atrás para darle más espacio en la faringe. Y por último, rehabilitamos las funciones. Que esto es enseñarle al pequeño a respirar por la nariz y no por la boca. Que selle los labios y no solo los labios, sino que pegue la lengua al paladar. Esa es la manera en que nosotros podemos respirar de manera efectiva y que mantiene esta parte libre, sobre todo cuando dormimos. Eso es muy importante porque una de las principales causas del ronquido es que cuando nosotros nos acostamos, si la lengua está caída, se va hacia atrás y cierra aún más esto. Por eso es tan importante que nuestro pequeño sepa pegar la lengua al paladar para que lo pueda replicar incluso cuando esté dormido y entonces evitar este ronquido y que su respiración sea eficiente y sin esfuerzo.
En resumen, lo que hacemos es estimular que la cara crezca un montón hacia adelante, lo que debería de crecer, para que la vía aérea en todas sus zonas, nariz, garganta y faringe, sea muy amplia y que nunca en su vida tenga problemas respiratorios, y que además eso beneficia un montón a la salud porque mejora mucho el estado del corazón y en general de todo el sistema inmune y sistema nervioso. Y si ustedes se preguntan por qué esto va en aumento, por qué es que cada vez escuchamos más hablar de esto, por qué hay más niños que roncan, que tienen problemas respiratorios, que tienen los dientes chuecos, ¿se han fijado que cada vez hay más niños que necesitan aparatos de ortopedia y de ortodoncia? Bueno, esto tiene una explicación, y es que hace muchos años no teníamos estos problemas. Esto se ha estudiado más en cuanto a la antropología, y lo que ha sucedido es que en el momento en que hubo un proceso evolutivo, nosotros nos paramos verticales y comenzamos a crear un dialecto, un idioma, para poder hablar. Toda esta zona se modificó y se hizo más estrecha, donde ahí ya tenemos una predisposición a tener problemas, por ejemplo, de atragantamiento o de respiración, como el ronquido, la apnea del sueño. De hecho, somos el único animal que se puede atragantar tan fácil. Incluso nos pasa que con nuestra propia saliva nos empezamos a ahogar. Eso no pasa en el reino animal, solamente nos pasa a nosotros por esta parte de la evolución. Y después, ¿qué sucede? Cuando todo se comienza a industrializar, todos los alimentos se vuelven mucho más blandos, ultraprocesados, hay mucha contaminación, muchos químicos. Incluso en nuestra casa ocupamos muchos químicos para limpiar, que también nos pueden provocar alergias. El que vivamos en espacios cerrados hace que haya más ácaros, tenemos mascotas, entonces hay muchos más alérgenos, y por lo tanto es mucho más probable que tengamos problemas respiratorios y que nuestra cara no se desarrolle de manera adecuada. Entonces, ¿qué debemos de hacer si nuestro pequeño no ronca, no tiene ningún problema y queremos prevenirlo? Pues justamente asegurarnos de que su crecimiento y desarrollo sea adecuado. Las recomendaciones es mantener la lactancia materna hasta por lo menos el 1.5 años, aunque sea mixta, pero que tenga el estímulo para que él pueda hacer un esfuerzo. Se pueden ocupar chupones, de hecho es muy recomendable ocupar un chupón siempre y cuando sea uno fisiológico, que son aquellos que son más pequeños y se apachurran por completo. Y muy importante, introducir alimentos sólidos, que nuestro bebé haga el ejercicio de masticar, que le demos carne, que le demos pollo, que le demos verduras que le requieran realmente un esfuerzo para que estimulemos el crecimiento hacia adelante. Muy importante, la masticación debe ser bilateral, que no esté masticando de un solo lado, sino de los dos, para que su cara crezca totalmente pareja. Y siempre promover una correcta postura en reposo, es decir, que nuestro bebé o nuestro pequeño no esté con la boca abierta. Siempre que terminemos de alimentar a nuestro bebé, podemos nosotros cerrarle sus labios para asegurarnos que siempre tenga el hábito de respirar por la nariz. En conclusión, si tu hijo ronca o tiene interrupción en la respiración mientras duerme, no es gracioso y no es normal. Nuestros pequeños en realidad están sufriendo, pero como para ellos es normal, ellos no pueden explicarnos a nosotros que están cansados o que no están durmiendo bien, porque para ellos ha sido así toda la vida o por mucho tiempo. Entonces, realmente el ronquido es una dificultad. Su cuerpo está luchando por poder respirar, y la infancia es única y es finita, es muy cortita, y lo que él no logre desarrollar, lo que él no logre crecer, no se va a recuperar jamás. Así que si tú notas alguno de estos signos o síntomas en tu pequeño, busca ayuda de un especialista. Soy la doctora Nayeli Ugalde, especialista en ortodoncia enfocada en la respiración. Si tienes duda, escríbenos aquí en los comentarios. Estaremos muy felices de responderles y de poderles ayudar. Adiós.